Bendiciones, vamos a compartir una palabra que nos informa acerca de un acontecimiento que Dios tiene para el mundo que se llama el milenio. Vamos a compartir ese tema del milenio. Podríamos decirle que ese es el único nuevo orden mundial. Hay gente que dice que viene un nuevo orden mundial atribuyéndole al anticristo, al diablo. El diablo nunca ha traído orden. El que trae orden es Dios. Y a través de Jesucristo, su Hijo, en el milenio que va a reinar, valga la redundancia, 1000 años sobre la tierra. Esto puede ser literal o puede ser simbólico, dándonos a entender que su reino va a durar mucho tiempo. Eso sí, no hay duda. Pero sea cual sea el caso, es una verdad que el Señor va a reinar sobre la tierra. Este mensaje también yo lo podría llamar el postrer Adán. Y ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, dice aquí en primera carta de los Corintios, capítulo 15, en el verso 45. Dice así: así también está escrito, gloria a Dios, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. En la Biblia vienen solo dos Adanes. El Adán que conocemos de la historia del Génesis, pero el otro es un poco desconocido, extrañamente, porque es el postrer Adán, que es Jesucristo. El primer Adán tenía la responsabilidad de administrar este planeta. Dios le dio autoridad, Dios le dio la facultad para que él gobernara el mundo, el primer Adán. Fracasó, como todos conocemos, en el Génesis capítulo 1, 2, 3 y sigue hasta el día de hoy lo que ha sucedido. Uno ve y la gente se pregunta por qué el Señor permite enfermedades, por qué permite crisis, por qué permite virus. Todo eso vino por la caída del primer Adán y el pecado entró a todos los hombres hasta el día de hoy. Por eso no tenemos que decirle a Dios por qué, porque ya la Biblia nos dice el porqué de esta situación mundial. Pero viene un postrer Adán, que es Jesucristo, y el Señor va a dar una demostración de cómo se debía gobernar el mundo, cómo tenía que hacer el primer Adán, cómo tenía que administrar este planeta el primer Adán. No lo logró, como ya dijimos, pero viene el postrer Adán y dice la palabra del Señor allá en el libro de Marcos que el Señor empieza un nuevo Génesis. Por eso dice principio del Evangelio de Jesucristo. Es el nuevo Génesis que viene en la palabra de Dios a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Hace 2000 años el Señor empezó una nueva humanidad. Por eso es que Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, en el reinado de Jesucristo, Él lo empezó hace 2000 años, pero cuando va a dar esa cátedra, esa demostración de cómo se debía gobernar, es en el milenio. Bueno, en el itinerario profético, uno ve que se están cumpliendo profecías que vienen en las Sagradas Escrituras, terremotos, plagas como la que estamos viviendo en este 2020, son principios de dolores, dice las Sagradas Escrituras. Entonces está en el cumplimiento de las profecías, pero lo que sigue en ese programa profético de Dios es el arrebatamiento donde el Señor va a levantar la iglesia. Luego es el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y ahora sí la segunda venida de Cristo, donde Él se va a encontrar con el anticristo y dice: con la espada de su boca, que es la palabra de Dios, lo va a aniquilar. Ese que se había hecho pasar por Dios, un farsante, dice que es el anticristo que viene por obra de Satanás. Va a engañar a muchos haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por un Mesías,
pero en la segunda venida del Señor con su resplandor dice que lo va a eliminar. Bueno, en la segunda venida de Cristo, el Señor se va a encontrar un caos mundial por todo lo que pasó en la gran tribulación y también por lo que hizo el anticristo y sobre todo por los juicios de Dios sobre la tierra. Dice que va a morir la tercera parte de la población mundial. En este momento andamos en más de 7.000 millones de habitantes. Quiere decir que va a morir más de 2.000 millones de habitantes en un lapso de 7 años. Imagínense la mortandad, las plagas que vendrán en esa tribulación. Por eso hay que estar esperando a Cristo, porque el cristiano que está atento va a ser levantado y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en el aire y nos librará de ese caos mundial que se llama la tribulación. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de prueba. O sea, esta pérdida mundial de seres humanos va a ser prácticamente en 3 años y medio. Y no solamente el tercio de la población mundial, el tercio de los árboles también, porque va a haber mucha guerra, va a haber mucha hambre, va a estar la marca de la bestia. Pero el Señor, cuando venga, viene con su iglesia, viene con su pueblo a reinar 1000 años. Viene con la iglesia glorificada, transfigurada. Gloria a Dios. Ahora, ¿sobre quién vamos a reinar? Sobre las naciones sobrevivientes de la gran tribulación, que van a ser millones, van a ser más de 4.000 millones de habitantes que sobrevivieron a estos juicios, a esta prueba mundial. Y la iglesia de Jesucristo con sede en Jerusalén, ahí va a estar el trono de Jesucristo en Jerusalén, va a reinar sobre toda la tierra. Así está escrito y así se va a llevar a cabo. Vean la bendición que tenemos los creyentes, los cristianos, que tenemos información de parte de Dios en las Sagradas Escrituras de acontecimientos que van a suceder. Y eso es porque el Espíritu Santo nos revela las Sagradas Escrituras y nos hace saber cosas que todavía no han sucedido, pero van a suceder porque la palabra de Dios se cumple. Dice la Biblia que puede pasar la hierba, puede pasar la tierra y los cielos, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Gloria a Dios. Bueno, ¿cómo va a ser la vida en el milenio? La iglesia va a estar presente, como dijimos, pero glorificada. Jesús va a estar presente en la tierra, glorificado. Ya no es ese hijo del carpintero, no, es el Hijo de Dios en todo su esplendor, gobernando como se debía a todo este mundo. Ahora, esta población mundial que estamos hablando, tomando los números de nuestra población mundial del presente, que son más de 4.000 millones, porque no sabemos cuándo irá a venir Jesús. Lo que sí sabemos es que va a venir. Gloria a Dios. Bueno, esta gente va a tener ventajas que usted y yo no tenemos. Por eso tendrán responsabilidades más exigentes. Porque usted y yo vivimos por fe. Usted no tiene a Jesús presente. Usted no tiene la iglesia glorificada. Porque nosotros somos parte de la iglesia que todavía estamos en carne y hueso. Y tenemos otras desventajas como esta que le voy a decir. El diablo está suelto. Dice que el príncipe de la potestad del aire, que opera con huestes celestiales, la tercera parte de ángeles cayeron y se hicieron demonios, y es con lo que luchamos cada día. El diablo está matando, porque a eso vino a matar, a robar y a destruir. Y con todo eso nosotros estamos luchando. Pero la gente del milenio, los que sobrevivieron, los que no han sido transfigurados, porque todavía no les llega el turno a ellos, ellos tendrán esa serie de ventajas. Además, otra ventaja es que en el reinado de Jesús sobre la tierra, los animales no serán agresivos. Nadie morirá del veneno de una serpiente porque lo atacó un león.
porque esa violencia ya pasó, esa violencia no estaba en el huerto del Edén, vino por causa del pecado. No habrán plagas, no habrán virus, vean las ventajas que tiene. Por eso es que hay unas escrituras que quiero leerle acerca de todo esto que le estoy diciendo, porque al final la Biblia es la que manda, la que nos dice las cosas, cómo es que van a suceder. Y dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 1 y 2, dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces vean la ventaja que esa gente va a tener. El diablo no va a estar ahí, no va a estar tentándolos, no va a estar hostigándolos. Por supuesto tendrán esa concupiscencia que es la inclinación a pecar, la población mundial. Estoy hablando de los que sobrevivieron a la tribulación, no a la iglesia glorificada. Ya la iglesia glorificada fue desconectada de toda tentación, de toda debilidad, y vendremos en un cuerpo nuevo, porque en el arrebatamiento nos transformaron y nos dieron un cuerpo semejante al de Jesús glorificado. Acuérdense que Jesús podía atravesar paredes, podía romper la ley de la gravedad. Todo eso lo va a tener el cristiano cuando el Señor le dé ese nuevo cuerpo. Pero ahora también lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, en el verso 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo es eso? En el arrebatamiento. Dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque hay dos tipos de muerte, que es la muerte cuando alguien fallece, y también está la muerte cuando lo lanzan al agua, fuego y azufre. A esa le llaman la Biblia la segunda muerte. Bueno, el que tuvo parte en la primera resurrección, la segunda muerte, que es el castigo eterno, no le hará daño, sino que serán, escuche, porque esto tiene que ver con el reinado milenial, con este tema del postrer Adán, dando una cátedra de cómo se debe administrar, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Gloria al Señor. Usted que es cristiano, siga adelante, porque usted va a reinar sobre la tierra. A usted lo van a llevar al cielo, a las bodas del Cordero. Antes de eso, el tribunal de Cristo, para premiarlo según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Pero después de las bodas del Cordero venimos a reinar sobre la tierra. O sea, en la segunda venida de Cristo, la iglesia viene con Jesús. Mucha gente no ha comprendido eso, pero así está en la palabra del Señor. Y reinarán con Cristo por 1000 años. Gloria al Señor. Entonces reinaremos con Jesús. Vamos a otra cita bíblica en Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Nada más le doy la vuelta a la hoja. Y dice del 11 al 16. Dice así la palabra del Señor: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estamos hablando de que Juan vio el cielo abierto. Esto del caballo blanco, de ese jinete que se llama Fiel y Verdadero, es la segunda venida de Jesús. Dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Gloria a Dios. ¿Cómo se llamará ese maravilloso Jesucristo? ¿Cuál será ese otro nombre? Y no se asuste, Jesús en la Biblia, solo en la Biblia, aparece con más de 100 títulos. Cuando usted empieza a leer y a topárselos por ahí, tiene más de 100 títulos el Señor Jesús. Él es incomparable. Y dice en el verso 13 que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el que vino por el vientre de María hace 2000 años, ese que José lo crió y le enseñó la carpintería. Él es el Verbo de Dios hecho carne,
y en la segunda venida va a venir. Los judíos están esperando al Mesías, ahí se quedarán esperándolo porque el que va a venir es el mismo que vino hace 2000 años. Aleluya, gloria al Señor por los que hemos creído en Jesús. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Ahora, ¿por qué la vestidura de Jesús está teñida en sangre? Porque el anticristo, cuando vea a Jesús venir, va a armar una guerra contra él, con bombas atómicas y todo el arsenal que tenga, pero eso a Jesús no le hace nada, no le hace ni cosquillas. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá, aleluya, así es como va a regir el Señor, con vara de hierro, gloria a Dios. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Escuche. Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. ¿Qué es esto que va a regir con vara de hierro? Vean, el gobierno de Jesucristo sobre la tierra no va a ser democrático. Democrático es donde el pueblo manda, supuestamente. Ojalá fuese así en nuestra actualidad. Ojalá no estuviésemos en gobiernos que se han aprovechado de esto y de lo otro y de injusticia. Bueno, el reino de Jesús va a ser con justicia y él va a reinar con vara de hierro, lo cual no es democrático, pero tampoco es una tiranía. Es un gobierno teocrático, que es Dios el que gobierna. Y si es Dios el que gobierna, va a ser un reino de justicia, un reino que está lejos de cualquier tiranía como la que hemos visto. Es un reino de paz. Gloria al Señor. Bueno, dice otra cita bíblica en Miqueas capítulo 4. Vea qué interesante cómo va a ser el milenio según Miqueas capítulo 4. En el verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Dice, acontecerá en los postreros tiempos. ¿Qué los postreros tiempos? Lo último. El milenio es lo último antes del juicio final. O sea, esto después del arrebatamiento lo que le queda es 1000 años y después el juicio final, pero es lo postrero de los tiempos, el milenio. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de los montes. Aleluya. ¿Usted sabe quién es ese monte de la casa de Jehová? Es la ciudad de Jerusalén, aquella que hace poco por el gobierno de Estados Unidos fue puesta como la capital, porque en este momento era Tel Aviv, pero está siendo reconocida la ciudad de Jerusalén como capital del mundo, como capital de Jerusalén, y según esta profecía va a ser cabeza de todas las naciones, va a ser la ciudad más importante que va a haber sobre la tierra en el gobierno milenial, porque ahí estará el campamento de los santos y ahí estará el reino de Jesús. Gloria al Señor. Dice, y vendrán muchas naciones. ¿Cuáles naciones? Las que sobrevivieron a la tribulación. Y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Gloria al Señor. O sea que las naciones harán viajes, expediciones a Jerusalén de año con año en el gobierno de Jesús. ¿Para qué? Para ir a escuchar a Jesús allá. Aunque Jesús va a visitar las naciones y la iglesia glorificada va a reinar sobre todo el mundo. El mundo va a estar gobernado por la iglesia, mandada por Jesús. Gloria al Señor. Entonces dice, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Seguirá predicando Jesús en el milenio y enseñándonos. Y andaremos por sus veredas. Porque dice ahí, en Miqueas capítulo 4, dice, porque de Sión, que es ahí, Jerusalén, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
y juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, América del Norte, Sur y todo esto, Indonesia, Japón. Pero escuche lo que viene aquí. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Dice, no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que cambiarán las espadas por asadones. Bueno, lo que está diciendo es que las armas de guerra serán fundidas y transformadas en herramientas de agricultura. Gloria al Señor. En el reinado milenial de Jesús no habrá guerra porque eso no es de Dios. Jesús vino a traer paz. ¿Sabe cuánto invierte solo Estados Unidos por día en actividades militares? 1.800 millones de dólares por día. Todo el mundo junto, todos los ejércitos del mundo gastan casi 6.000 millones de dólares diarios en armamento, en entrenamiento, en todo lo que tiene que ver con preparación militar. 6.000 millones de dólares solo para eso. ¿Cuánto comería el mundo con todo ese dinero en un solo día? Un portaaviones de los Estados Unidos, un acorazado de esos, vale 42.000 millones de dólares. Todo el dinero que se invierte en guerra. En el milenio no. Todo eso, esos buques, esos portaaviones, esos tanques de guerra, todas las ametralladoras, todo el equipamiento será fundido y transformado en maquinaria agrícola, porque en el milenio el Señor va a poner a producir aún a los desiertos. No habrá desiertos. No habrá desiertos en este mundo cuando Jesús reine. Y aquí dice que será transformado todo eso en maquinaria agrícola y que nadie más se preparará para la guerra. Vea, solo aquí en Costa Rica, por día mantener un reo en la cárcel cuesta 1 millón de colones al Estado. Solo un día, por solo un reo. Eso es lo que vale mantener un reo en la cárcel. En el milenio no va a haber reos, porque todo el mundo se va a portar bien, porque ahí va a estar Jesús reinando, porque el Señor va a estar ahí. Y la gente no va a hacer maldad, porque el Señor regirá con vara de hierro a las naciones, las pondrá en su lugar, y la gente no tendrá necesidad de cárceles. ¿Cuánto comería una familia con 1 millón de colones? Una familia de 4 personas puede comer hasta 3 meses con lo que gasta el Estado en un reo diariamente. En una semana, lo que se invierte en un reo podrían construir una casa prefabricada para una familia. Entonces vean cómo está mal administrado el mundo por causa del pecado y cómo los gobiernos tienen que gastar en esto y en lo otro, en lugar de gastar en lo más esencial, que es el ser humano, que es la comida y el techo y el vestido de las personas. Todo esto que se invierte en guerras, ¿qué pasaría si lo invierten en los seres humanos? El mundo no tendría hambre, la gente tendría sus casas, la gente viviría mejor, no habría tanta criminalidad porque la gente estaría más igualada económicamente. Pero en el reinado milenial es cuando Jesús va a demostrar cómo eran que los reyes, los presidentes tenían que gobernar sobre la tierra. Es que se han gastado muchos dineros en cosas que no precisan. Y tal vez son necesarias, pero hay cosas que precisan más. Por ejemplo, un traje de un astronauta vale 15 millones de dólares. Es la ropa más cara que un ser humano ha podido ponerse. Y le estoy hablando de 15 millones de dólares de los trajes de las personas que fueron a la luna hace 50 años. ¿Cuánto valdrá un traje en el presente? 15 millones de dólares valía eso. ¿Qué se puede hacer con ese dinero para muchas gentes pobres o enfermas o que están sin trabajo? Bueno, es la injusticia que estamos viviendo, pero los que tienen hambre y sed de justicia pueden seguir al Señor. Una última cita, aunque hay mucho material para esto, pero seleccioné simplemente unos ahí, en Isaías capítulo 65, verso 17. Vean alguna condición
de, del, del mundo durante el milenio. Aquí viene escrito en Isaías capítulo 65. Isaías es un profetazo, ¿verdad? Hace 2800 años existió y nos da palabras que todavía no han sucedido como esta. Entonces dice aquí en el verso 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Está hablando de la remodelación que el Señor va a hacer sobre la tierra. Por supuesto que hay un cielo prometido, que es donde vamos a pasar la eternidad, donde ahí no va a haber mar, pero esa es otra historia donde vamos a pasar la eternidad. De momento estamos hablando del milenio, y aquí en el contexto de Isaías 65 no está hablando del cielo, sino de la tierra en el milenio. ¿Por qué lo decimos? Por lo siguiente. Entonces dice, porque aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Gloria a Dios. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Gloria al Señor. Es el rey que entró hace 2000 años a Jerusalén sobre un pollino de asno. Ese mismo Jesús va a reinar en esa misma ciudad, la ciudad de David. Aleluya. Va a reinar 1000 años. Ese era el sueño de Hitler, tener un reino que durara 1000 años. Y le duró apenas unos pequeños años, porque eso no era de Dios, era del enemigo. Gloria al Señor. Por eso es que Jesús es el cumplimiento de aquella profecía sobre el rey David, que nunca faltaría un rey sobre su trono, que su reino sería sempi eterno. Gloria al Señor. Bueno, ese descendiente de David, Jesús, hijo de David, gloria al Señor, va a reinar sobre la tierra y en Jerusalén, y va a traer gozo y alegría a su pueblo en ese sitio que dijo. Dice, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor, ni habrá más allí niño que muera de pocos días. Es lo que va a pasar en el milenio, la salud que va a haber. Dice, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, aquellas personas que sobrevivieron a la tribulación y no quieran seguir a Jesús, dice que aunque tenga 100 años, será maldito y será cortado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen las luchas que tenemos nosotros del diablo. Ellos van a tener el diablo atado, como dijimos, van a tener a Jesús presente, no van a necesitar tanta fe como nosotros, no van a necesitar creer en cosas que nosotros no vemos. Ellos las van a tener ahí, pero va a ser una condición muy diferente, que tienen que seguir las veredas del Señor, y el que no, el que se resista, dice que será maldito en esa época, o sea, no será salvo. Los habitantes del mundo que atraviesen todo el milenio siguiendo a Jesús pasarán la eternidad con la iglesia y con Jesús, y también serán glorificados al igual que la iglesia. Pero los que de camino en el milenio, porque hay mucha gente que va a ser engañada al final del milenio, cuando el diablo va a ser desatado, dice que engañará a las naciones y harán una revuelta contra el campamento de los santos, y ahí es donde va a descender fuego del cielo y los consumirá a todos. Gloria al Señor. Esa guerra se la reservó el Padre Celestial para Él mismo, la última guerra, que es después del milenio. Gloria al Señor. Bueno, todo esto es necesario que el cristiano lo esté escuchando. A veces se le hace un enredo en la mente, pero todo esto es necesario, porque con el tiempo se le van acomodando las ideas y va comprendiendo todas estas cosas. Bueno, dijimos que eran en el 17 del capítulo 65, y vamos aquí, dice que en el verso 20, no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y dice, edificarán casas, vea la justicia que va a haber en el milenio. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas.
no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Gloria a Dios. Árboles de 2000 años, de 1000 años. Hace poco conocí un árbol que tiene 400 años. Hay otro árbol aquí en Costa Rica, en San Carlos, ahí por el Arenal, que tiene 550 años de edad. Bueno, dice que así va a ser la edad de la gente. Gloria a Dios. Dice, como los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Gloria al Señor. Y vean esto último, el último verso, que habíamos hablado que no habrá violencia de los animales hacia los seres humanos en esa época, como sucedía en el Edén con el primer Adán. En el postrer Adán igual dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, ya no será carnívoro, y el polvo será el alimento de la serpiente. Ese nunca se escapó de la maldición. Dice, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Gloria al Señor. Bueno, hermano y hermana, que está escuchando esta palabra, que ha escuchado esta palabra, ese es el milenio, ese es el nuevo verdadero orden mundial que viene para el mundo, el reinado de Jesucristo sobre la tierra. Usted siga caminando con Jesús, porque usted va a estar ahí también. Vamos a estar ahí, esa es la fe del cristianismo, y cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. El postrer Adán triunfó sobre todo. El primer Adán fracasó, pero el postrer Adán vino a dar una lección, un ejemplo de cómo se debía gobernar sobre la tierra. Dios me los bendiga.